se han mantenido. Y cuando yo veo la Biblia me doy cuenta de lo que creo y me acomodo entre los bautistas porque veo muy sana doctrina, muy apegado al texto, y analizando, estudiando, me doy cuenta que si no está en la Biblia no tiene por qué seguirse. ¿Por qué habría que seguirse algo que no está en la Biblia? Porque no sería valor para él, no, ¿verdad? Que repercuta en la eternidad, no, ¿verdad? Pastor, pero por ejemplo, seguir una costumbre como lavarse las manos antes de comer o bañarse en la noche para dormir y descansar y refrescarse, bueno, esa no es mala costumbre. Eso no tiene nada que ver con el cielo, ¿o sí? No, ¿verdad? Esas cositas no vienen a colación o no tienen sentido. Pero cuando vamos a cuestiones de la eternidad, la salvación, ¿dónde pasaré? Si hay salvación, si hay seguridad, ¿en quién me puede salvar? ¿Qué necesito hacer para ir a la gloria? ¿Qué debo cumplir? Ahí sí no puedo seguir algo que no esté sino dentro de la Biblia. La Biblia es el libro de regla y fe, es el libro de práctica, es el libro que norma, que rige, que dirige, que gobierna la iglesia, al cristiano y la familia. La Biblia. Ahí por favor vayan conmigo en esta mañana, vamos a continuar la serie del Espíritu Santo. Empecé hablando acerca del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. La semana pasada se habló acerca del Espíritu Santo y la familia. Hoy quiero hablar acerca del Espíritu Santo y la salvación. Ya la próxima semana veremos el Espíritu Santo y la santificación, y luego veremos el Santo y el servicio. Hoy estamos siguiendo una secuencia de serie para que quede bien claro la obra del Espíritu Santo. Así que, buenos días, Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad. No porque sea la tercera, no, tenemos un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Que está en la palabra, que está explicado, que está señalado en la Biblia. De alguna manera nos queda bien claro. Y quiero que vaya conmigo en esta hora. Vamos a analizar algunos versículos. De hecho, tengo muy pocas notas, pero tengo muchos versículos. Ahí en Efesios capítulo 1 vamos a ver la obra del Espíritu Santo. ¿Qué sabe usted acerca de la obra del Espíritu Santo en cuanto a la salvación? ¿Qué sabe usted? El libro de Efesios va a ser el texto con el que vamos a abrir en esta mañana la temática, y vamos a estudiar Efesios capítulo 1 versículos 1-3 en adelante hasta el 10. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Quién nos predestinó, hermano? Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, ¿hijos de quién? De Dios. Hijos de Dios, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos predestinó, ¿sí? Conforme a su Hijo, y según nomás el puro afecto de su voluntad. Nomás porque Él le pegó en gana. No te salvó por estar guapo, ser buena gente, por ser muy moral, muy leal, por ser una persona intachable. No, nos salvó, nos predestinó, nos escogió. Él nos salvó nomás por el puro afecto de su voluntad. Ahora, versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, para que la gracia de Dios se refleje en nosotros, ¿verdad? Para que la gracia de Dios en nosotros sea palpable y se vea que fue Dios, que no te ayudó ni el carácter,
que no te ayudó ni tu bonita forma de ser, sino fue la obra de Dios. Si Dios no te salvó, no eres salvo. Amén. Si tú te salvaste, no eres salvo. Perdóname en esta mañana. Si el Espíritu Santo no hizo la obra de salvación en tu vida, entonces no eres salvo. Veríamos en Efesios 2.8, porque por gracia sois ¿qué? Salvos. Y esto lo conecto con el versículo 6, 1.6. Para alabanza, ¿para qué nos salvó? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿De cuál gracia? 2.8. Porque por gracia sois salvos. Amén. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, carisma de Dios, dádiva de Dios. Es la palabra dádiva, la palabra don. No por obras para que nadie se gloríe. Esa es la gracia. Que no mereciendo, Él me salva. Que no siendo merecedor, ni me he ganado, ni he logrado ganarme el favor de Dios, Dios me da su favor, Dios me da su perdón. Ahora, es difícil entender esto porque nadie perdona. El banco no perdona, Hacienda no perdona. Si debes dinero, no perdona. Dios, siendo un Dios tan grande, ¿cómo puede ser posible que una persona se salve y que Dios lo perdone nomás así? Es la gracia de Dios. Efesios 2.8. Le repito para que quede claro. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es ¿qué? Don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia que soy salvo. Sí, porque el individuo, sin la gracia de Dios, sin el perdón de Dios, sin la salvación de Dios, está muerto. Mire Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros ¿qué? Vuestros delitos y pecados. El crimen que cometimos fue fallarle a Dios. O sea, si yo me metí a la casa de hermano Leodoro y le robé la escoba, como que no pasa mucho, ¿verdad? Pero si me meto a la casa de Samuel García, me robo el perro, la tina y el foco y ¿qué? ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, a vos más arriba, le fallaste a Dios, pecaste contra Dios. ¿Usted cree que va a quedar así nomás? No, es que Dios es amor. No, Dios tiene que perdonarte, salvarte, exculpar o eximir, quitarte toda culpa, borrar tu cuenta para que puedas ir al cielo, ¿verdad? Ir a la gloria. Eso se llama gracia. La gracia de Dios que nomás la activa la fe, y aún la fe no es de vosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Yo creí, pero esa fe ni es mía. Él me la permitió para que yo creyera. Yo asentí en mi voluntad humana, me vi en pecado, me vi condenado, me presentaron el evangelio, entendí que nada me salva si no es Cristo y que por mis justicias estoy perdido, y que mi bonita forma de ser y mi linda manera, hablo por ustedes, mi linda manera de actuar no satisface la exigencia de un Dios santo, santo, santo. ¿Sí? Dios perfecto. Entonces, lo único que Él hace es proveer el sacrificio de sangre en la cruz del Calvario a través de su Hijo, y si usted no acepta, no cree, no recibe ese sacrificio, y si tiene por inmunda la sangre del Cordero de Dios, cuentas va a rendir a Dios. Una gran expectación de fuego, horrendo lo que le va a suceder a todo aquel que desprecie el sacrificio de Cristo. Sí, Él murió por nosotros, pero hay que echarle ganas. Sí, Él murió, pero pues hay que ayudarle. ¿Cómo? Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Ahí les encargo de tarea, consumado es, ya todo está hecho, ya está pagado.
saldo en ceros, así. Eso es la gracia de Dios. Mi mente no percibe, pero esa es la obra que Dios hace en el Espíritu Santo. En esta mañana, el Espíritu Santo en la salvación. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo en la salvación? Sigamos leyendo 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. Está hablando de Jesús. Redención. Jesús es el redentor. Él no vino a redimir, a comprar. Redentor quiere decir uno que paga el precio, o uno que nos libera de culpa o de precio. Él es el redentor. Él pagó nuestros pecados. Por eso se dice el redentor. Ustedes que alguna vez han ido a una empresa de empeño y empeñan, y luego al mes tienen que ir a redimir, a pagar un precio para no perder la prenda. Jesús en la cruz pagó el precio de todos nuestros pecados. Él nos redimió, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso Dios perdona todo, sí, por las riquezas de su generosidad, de su gracia, de su amor, de su bondad. Dios es amor. ¿Qué hizo? Versículo 8, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Porque no solamente lo hizo, sino nos ayudó a asimilar un poco, a entender que es su gracia, su perdón, su favor. Mi mente humana no percibe. El mando diario no entiende, porque todo cuesta. Este reloj costó, esta camisa costó, esta corbata costó, este micrófono, este aparato, este púlpito, todo cuesta. Todo lo que usted traiga ahorita puesto, el coche en el que usted vino, la casa que tenemos, todo esto cuesta. ¿Cómo es posible que algo tan grande como la salvación no nos cueste? Entonces Dios tiene que enseñarnos a través de su palabra y sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, para poder por lo menos aceptar, dar por hecho, aunque sea incomprensible. El amor de Dios es tan grande que no lo puedes entender al 100. Como siendo tan malos, Dios nos perdona y nos salva nomás por la pura gracia de Dios. Amén. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál voluntad? De Dios. La voluntad de Dios. Pero ¿qué voluntad de Dios? ¿Qué quería Dios? ¿Cuál voluntad? Pues deberíamos regresar al puro afecto de su voluntad. ¿Dónde está? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? Entonces, cuando dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ¿cuál misterio? El amor. La salvación. Cuando nos hizo entender la gracia, el cuadro de amor del Padre por nosotros, nos hizo entender. ¿Por qué mucha gente no está aquí en esta mañana sentada con ustedes? Porque no han comprendido lo que usted comprendió, que la salvación es a través de ¿quién? ¿De la iglesia bautista? A través de Jesucristo. ¿Es a través de María? ¿Los santos? ¿La Virgen? No. ¿Es a través de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Es el bautismo, dicen los amigos apostólicos. El que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿El bautismo salva? No. Entonces hemos creído que Cristo, en su gracia, en su misericordia, en su don, en su favor, inmerecido para nosotros, inmerecido, ¿verdad? Y Él nos salva de su puro afecto, de su voluntad. ¿Sí? Vamos masticando, hermano, porque no se coman los frijoles así en bola, mastíquenlo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su buena voluntad, su buen corazón, su buen designio, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios se encargó, hacía su debido tiempo en la dispensación, en ese tiempo en que Jesús vino y marcó la dispensación de la gracia. Antes de Jesús, la dispensación de la ley. Y bueno, diferentes tiempos a través de la historia que son dispensaciones, pero a partir de Jesucristo estamos en la dispensación de la gracia, en la dispensación
del amor a través del Cordero que nos redimió con su sangre, y bajo esa cláusula o esa ley o ese nuevo pacto, dice Hebreos 9, es la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Estamos seguros, estamos protegidos. Versículo 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? ¿Fuimos qué? Es la garantía. Es la garantía de que somos salvos, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? Lo dije al principio, rápido. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Choche? ¿Será Chicoche? ¿Quién será el Espíritu Santo? ¿De Mahoma? ¿Buda? ¿Quién es Dios? Es Dios, simplemente es Dios. La tercera persona de la Trinidad. Hermanos, qué pena. Qué pena en esta mañana. Digo, Homero tiene 15 días viniendo con nosotros, pero dice, oye, todos están igual. Pastor, enséñale bien, está pensando mi hermano Homero. Enséñale bien, pastor, o esta gente no anda. ¿De dónde lo sacaste? Hermanos, imagínense más de 10 años en la iglesia y todavía no puede constar quién es el Espíritu Santo. La tercera persona de la qué. Porque si usted no sabe la obra del Santo, a usted lo van a pescar aquellos que, si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. ¿Están viendo? Si no tienes un don espiritual, no tienes el Espíritu Santo. Como no conoce la doctrina, estamos tomando estos domingos para aprender acerca del Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Está en nosotros, vive en nosotros, fuimos sellados, nos posee, vive, está en nosotros. Es la garantía de que somos ¿qué? Hijos de Espíritu, hijos de Dios. ¿De que somos qué? Salvos. Versículo 13. ¿Qué es las arras? El Espíritu Santo. ¿Qué es las arras? ¿Qué son las arras? ¿Se acuerdan cuando se casó? Oye, el padrino de arras. ¿Qué son las arras? Son unas monedas. Es una garantía. Te promete sostenerte, mantenerte en pobreza, en abundancia y tal. Y le pone las moneditas ahí de oro. Te voy a sostener y te hago partícipe de mis bienes. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Es la garantía de que somos de Él. Él está con nosotros. No estemos solos en esta lucha, batalla, vivir diario, y que el día que nos pesque la muerte, estaremos con Él. Es la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación depende de Él. Depende de Él. Dios nos asegura, nos promete y nos garantiza a través de ¿quién? El Espíritu Santo en nosotros. Padre, gracias te damos. Bendíganos en esta mañana. Enséñanos, instruye, danos hambre y sed de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a mantener la atención. Cuídanos en Cristo Jesús. Amén. Voy por versículo, así que quiero que analicen conmigo estos versículos que son tan importantes, hermanos. ¿Sí? Tenemos Efesios 1, 3 al 10 y Colosenses capítulo 1, 3 al 6. En Efesios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios, una iglesia muy espiritual, una iglesia con un sentido muy particular. No le escribe como la iglesia de Corinto. Y a la iglesia de Corinto le escribió con bolitas y palitos y no les habló de estos tesoros tan claros para ellos como le explicó a los Efesios, porque cada iglesia requiere y tiene sus necesidades muy en particular, ¿verdad? Luego con los Colosenses, es la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, una iglesia que se reunía en una ciudad llamada Colosas. Si Pablo les escribe y también les detalla, si les da el privilegio, vaya conmigo Colosenses, por favor, 1.3, les habla acerca de la obra de Dios, la salvación a través del Espíritu Santo. 1.3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Una esperanza que está guardada ¿dónde? En los cielos, ok.
Cuando usted guarda una esperanza en el pensamiento latino o mexicano o hispano nuestro, el regio, una esperanza es una posibilidad, es aguardar una chance. En la Biblia, esperanza es seguridad total, es esperanza segura. ¿Me están oyendo? Entonces, estamos viendo un enfermo, guardo la esperanza de que reaccione, que se levante, que coma, que el pulso le vuelva. Es una entre 1000 posibilidades. En la Biblia, esperanza es diferente. Es seguridad completa y segura porque es Dios quien guarda la esperanza. Repito, dice, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada, ¿en dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, ¿de qué? Del Evangelio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hace el Evangelio? Esa historia de Jesús. ¿Qué hace la historia de Jesucristo? ¿Qué hace en el pecador? ¿Qué hace en el individuo? En el nuevo, en el creyente, en el que le recibe. ¿Qué le hace? Tener salvación. Obtener la salvación. Al oír, creer, obtener la salvación, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Sí? Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Regreso a Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis, ¿qué? La gracia de Dios en verdad. Bendito sea Dios. La salvación, hermanos, totalmente es un milagro. ¿Por qué decimos eso? Efesios 2:8 nos dice que por gracia soy salvo. Porque por gracia soy salvo, dice Efesios 2:8. Al decir que es un milagro, ¿en qué estamos fijando nuestra mente? Es un milagro. Porque Dios la da. Porque Dios la da. La salvación. Creemos en Jesucristo. Ok, creemos en Jesucristo. ¿Los demás? Por fe. Por fe. ¿Por qué es un milagro? Es un milagro porque el hombre no lo puede hacer posible. Exactamente. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Y esto no de vosotros, pues es que un don de Dios. Por eso dije al principio, si usted se salvó, ¿qué? No es salvo. Pero si Dios lo salva, si Cristo lo salva, puede que estar confiando que va a ir a la gloria, y hay seguridad total. La esperanza está segura en Él. Dios no pierde ni uno de sus hijos. ¿Se pierde la salvación? No, porque depende de Él. ¿Me están oyendo? Dios jamás pierde ni una. Y pues se puede ver San Juan 10:27-29 y buscar todos los versículos que dicen vida eterna. Es vida para siempre, no vida parcial, momentánea, pasajera. Pastor, la gente dice, no puede ser posible que así como soy yo, no puede ser que de una manera ya sea salvo. No lo creen, no lo entienden, porque no es conocimiento de Dios, porque ellos no tienen conocimiento del hombre, pero eso no les Exactamente. vale. Es de entender que la persona, para mí, yo entiendo que él no pueda comprender. Así es. Corintios 2:14. Busquen Corintios 2:14. 2:14, a ver si alguien me lo puede leer. La salvación es un milagro, es un acto, un gesto, un trabajo que nomás Dios hace. Y Dios es un Dios de milagros. Amén. Así es. El endemoniado gadareno, Zaqueo, la lacra de Zaqueo, ¿sí? Un saqueador. Solamente Dios salva a personas así. 1 Corintios 2:14. El hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Para él son locura. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Una versión más antigua, nosotros tenemos la Reina Valera, la reina, casi de reina,
la traduce, Cipriano de Valera la revisa. Entonces, pero sin revisión de Valera, la Biblia Casiodoro Reina, llamada también Biblia del Oso, porque tenía un oso comiendo miel en su primera portada, menciona ahí el hombre animal, el hombre bruto que dice, pero no puede ser, ¿a poco nomás se hace del hombre animal? ¿Me están viendo? ¿Fue Jesús el que dijo, no le eches las perlas? ¿Fue Jesús? ¿Sí? Porque ellos desmenuzan, no puede ser, ellos escupen esa idea. Es un acto de Dios. Mi deber es de hablar, predicarle, explicarle hasta dónde. Y depende mucho también de nosotros el explicarle bien, hacerle entender, ¿verdad? A una persona, y que primero quede claro para usted, hermano. Si no queda claro para usted, no lo va a poder explicar. Es una de las reglas de la metodología del aprendizaje. Si usted no lo puede entender, menos lo va a poder explicar o hablar. Entonces, cada uno debe estar listo para presentar el evangelio a otra persona, ganar un alma y presentar a Jesucristo a un individuo. A ver, pastor, no. Usted, ahí donde está, ya la persona ya está quebrantada, ya se está muriendo. Háblale a la hermana. No, ahí está usted presente. Si usted entendió, asimiló, tiene que compartir. Es un milagro. La obra de Dios es un milagro. Que una persona se salve es totalmente un milagro de Dios. Ahora, es una enseñanza sencilla, es una enseñanza, pero es un acto que Dios hace, hermanos. Ahora, ¿qué papel tiene el Espíritu Santo en la salvación? Cuando Jesús encuentra a Nicodemo, un principal de entre los judíos, que dice la Biblia, vaya, ya está conmigo en Juan 3. Cuando encuentra a Nicodemo, en el capítulo 3, el versículo 2, vino a Jesús de noche, para que no lo vean, porque luego van a decir que anda chaqueteando, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Ya andas con los hermanos? ¿Ya andas con Jesucristo? Entiéndalo, era uno de los principales de los judíos. El paquete, la responsabilidad. ¿Usted cree que no de repente me escucha un sacerdote? ¿Usted no cree que de repente me escucha una persona de los testigos de Jehová aquí por Facebook? Aquí por Facebook. ¿Usted no se imagina que de repente alguien me está escuchando que anda hurgando en el evangelio y con ese vacío existencial que tienen, donde no les llenan su doctrina, no les llenan sus costumbres, sacramentos, tradiciones y toda su religiosidad? Como Nicodemo, ultra religioso, pero perdido. Viene a Jesús de noche para tener un encuentro, para que no me cuenten, déjame ir a hablar, déjame tratar con Jesús. Llega y él dice, maestro, en el versículo 13, respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo, te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Ok, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El raciocinio de Nicodemo es humano. ¿Cómo puede un hombre, si es viejo, su racionalidad no le permite entender? Pero ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo una persona, a poco nomás por hacer una oración, a poco nomás por invitar a Jesucristo, o nomás repetir unas palabras, por nomás así nomás, ven Señor y sálvame, a poco nomás por la racionalidad? Sí. Es un milagro racional. Un milagro racional. No. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Dígame. No, si fuera algo racional, fuera humano, pues porque es humano, lo entenderíamos, es humano. Yo entiendo algo que es humano, pero algo que Dios hace no lo entiendo. Pero, oye, se curó el niño, oye, se levantó la muchacha, oye, fíjate que el hombre estaba chueco y ya se enderezó, fíjate que le llegó el abogado y gracias a Dios salió de eso. Es un milagro de Dios, no se entiende, nomás se acepta. Bendito Dios, son cosas que no capta uno, no puede uno percibir porque son milagros de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, la salvación es un milagro. Por eso dice Jesús, versículo 5, respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere de agua y de ¿qué? El Espíritu. Del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese nacimiento es espiritual, es de adentro. El agua es Jesús, es un nacimiento
interno, así como el cuerpo está compuesto 75% de agua, doctora. ¿Sí? 75% del cuerpo es líquido, es lo que es algo interno, es Cristo. Pero ahora, y luego dice del Espíritu. Fue el que le dijo que Jesús en Juan 4 a la samaritana: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua. ¿Verdad? Por creer, el agua, la vida, el agua es vida. Bueno, Cristo es la vida. Tienes que nacer, pero del Espíritu. Estamos hablando en el canal espiritual. Jesús está diciendo, estoy hablando del Espíritu. Yo no te estoy hablando de que tú estás viejo y ve al vientre de tu madre. Yo estoy hablando del canal espiritual. Corintios 2:14. El hombre terrenal no percibe las cosas del Espíritu. Para él son locura, no puede ser. Lo que es nacido de la carne, 3:6, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? El Espíritu es. Porque algunos dicen que cuando nacimos somos hijos de Dios. Desde que nacimos somos hijos de Dios. No. Trae la imagen de Dios. La ingeniería que traes, hermano, no te hizo Mattel, no te hizo Harvard, no te hizo la NASA, no te hicieron los coreanos ni los japoneses, que han hecho robots muy inteligentes. Pero, hermano, ¿quién los hizo, hermanos? Todo el sistema digestivo, todos los sistemas del cuerpo, hermano. Es una ingeniería. El ojo, ¿cuánta ingeniería no hay, doctora, en el ojo? En los intestinos, en todo el cuerpo es un sistema de circuito de complejo, hermano. ¿Qué es eso? La imagen de Dios en nosotros, la inteligencia, el raciocinio. Súmale todavía cuestiones psicológicas, neurales y mentales y emocionales. El ser humano tiene el reflejo de Dios. En ese caso es lo único que tiene el ser humano, el reflejo o la imagen de Dios. De ahí que sea hijo, no. Todos nacemos humanos aquí, pero tenemos la mancha de Adán y Eva, el pecado, ¿verdad? Romanos 5:12. Viene por el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte. Así los hombres murieron por cuanto todos pecaron. Ahora, entonces, hay una realidad. El Espíritu Santo viene a la vida, salva, sella. Dice el versículo 8. El viento, bueno, el versículo 7. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Porque él se asombró, vio la cara. No te maravilles. Ya me imagino la cara así que, entonces no soy salvo. Entonces no voy con... Yo no sé qué cara puso que Jesús le dijo, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué cara habrá puesto, hermano? Asombro. ¿Verdad? Sí. Porque, oye, pues si soy principal de los judíos, ¿cómo me dices tú que no soy salvo? Caramba, pues si yo soy de los jerarcas, yo puedo ser hasta, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Era un principal, no era cualquier simple. Era una cabeza. Habrá cabezas en los púlpitos, líderes religiosos que no han sido salvos. Sí, así. Qué triste. Bueno. Si un ciego quiere a otro ciego, ambos caerán en el mismo pozo. Asegúrese, ¿verdad?, de seguir a alguien que sabe de la salvación, que está seguro de las doctrinas de la gracia y que nos enseña, hermano. El día que usted haga un coraje, se va, no vaya al tabernáculo, lo que sea, lo que usted quiera. Hermano, no se siente en un lugar. Mi inteligencia no me permite escuchar a algunos bobos que no saben ni lo que están hablando. ¿Me están viendo? No, yo no puedo escuchar a otras personas. Pasé por una misión, me senté allá afuera, estaba escuchando y empezó a predicar, a hablar por sin ningún sentido. Y no puedo soportar escuchar más. Lo que he aprendido, lo que he entendido, dice Pablo a Timoteo, lo que oíste y viste y aprendiste, recibiste de mí, esto hacer, ¿verdad? Sí, aquí ten cuidado, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Ten cuidado de la doctrina. No que la doctrina sea mala o peligrosa, no. Es que si la tuerces, ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te hieren. Sí, porque si le cambias, la malentiendes, entonces no eres salvo. Y luego la explicas mal, pues la pobre gente que viene a acercarse a Dios, pues menos. ¿Sí? Porque si le cambias, la malentiendes, la mal, entonces no eres salvo. Y luego la explicas mal, pues la pobre gente que viene a acercarse a Dios, pues menos. ¿Sí? Porque si le cambias, la malentiendes, la mal, entonces no eres salvo. Y luego la explicas mal, pues la pobre gente que viene a
menos se va a salvar si un ciego guía a otro ciego. Porque yo quisiera que todo esto que yo digo lo dijeran en cada iglesia, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no lo puede decir, ¿verdad? Ahora, si vamos al ejemplo de Tito, vaya conmigo al libro de Tito, y encontramos que el apóstol Pablo le escribe una carta a este siervo de Dios, y le explica cosas que pues, para Tito, como hijo de la fe, estaba aprendiendo, si no es que repasando o quedando en claro, para que quede claro de los aspectos de la salvación. Tito sabía que era salvo por la presencia, la garantía del Espíritu Santo en su vida. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿y están ahí? Amén. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro, ¿qué? ¿Dios qué? Dios nuestro Salvador. Saludos a los testigos de Jehová que no creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Por mandato de Dios nuestro, ¿qué? Nuestro Salvador. A ti, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, estaba consciente Pablo o Tito acerca de la salvación. Sí, Tito se le está instruyendo en el capítulo 3, versículo 5, versículo 4, 3-4 de Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, el cual derramó, ¿qué derramó? El Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. ¿Quién fue el que produce la regeneración? En el versículo 5. Amén. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, algo que quede bien clarito: no confundamos reformación, no confundamos moderación ni restauración. Salvación total es Cristo, es el Espíritu Santo obrando en el pecador para que sienta la necesidad de arrepentimiento, hermano. Mire San Juan 16, versículo 8. Alguien léame San Juan 16, versículo 8. La obra del Espíritu Santo en el pecador o en el mundo, por favor. San Juan 16, 8. Dice: pero cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencer. Cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. El versículo anterior que dice, ¿no? Pero, bueno. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo. Él va a convencer al mundo ¿de qué? Del pecado, Del pecado, de justicia y de juicio. de justicia y de juicio. ¿Quién hace que cuando yo le hablo de Cristo una persona reconozca su pecado, reconozca que está condenado, reconozca el sentido de la justicia, lo que debe de ser, y si no, la perdición que le espera? ¿Quién hace la obra en el pecador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hermanos que no quieren ganar almas, nomás necesitas al Espíritu Santo, vive en ti, va contigo,
Él dijo, y Cristo lo prometió cuando dijo en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se acuerdan? Amén. Bautizándonos y enseñando. Y he aquí yo estoy con vosotros. Todos los días. ¿Cómo va a estar con nosotros si él se sentó a la diestra de Dios Padre? ¿Cómo va a estar con nosotros? El Espíritu Santo. A través, Dios mismo vive en nosotros. Amén. Qué temor, qué terror, hermanos, perdónenme, pero nunca está solo. Dios habita. Si usted es algo, si no es algo, no te preocupes, pero si usted es algo, tiene a Jesucristo, está confiando en Él, Dios mismo habita en nosotros, como si Dios rogase, dice Corintios capítulo, creo que 5, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados pues con Dios. Otra vez digo, reconciliados. Como si Dios mismo a través de nosotros le ruega, porque siento una atracción de hablarle a la gente. Nadie me impone, nomás hay algo en mí de compartir. Es la obra del Espíritu Santo. ¿A poco cree que la bondad sale de usted? ¿A poco cree que... ¿De dónde salen? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5, 20 y tantos. Más el fruto del Espíritu Paz, amor. es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Así es. ¿Sí? Bondad, fe. ¿De dónde sale la bondad? Es un fruto del Espíritu Santo. No, hombre, el ser humano es alevoso, ventajoso, malicioso, pecaminoso, pervertido. Ahí la dejamos, no es el tema, hermanos. Lo que estamos hablando, muy bonita mañana, amén, hermano, buenos días. Muy bonita mañana, estamos hablando del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el pecado. Entonces, algo sencillo, y si en cosas sencillas pregunto y no contesta, imagínense si les hablo o tema más fuerte, más delicado. Ahora, Pablo creía en la salvación. Pablo lo dice, y vamos a terminar con Romanos. ¿Qué dijo Pablo a los romanos? Les escribió a los cristianos que estaban en Roma, les escribió que él no se avergonzaba del evangelio, porque es poder de Dios, 1:16, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque Jesús vino a ellos, ¿verdad? Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El acceso se le dio a ellos primeramente, y no después. Dice, al judío primeramente y también, no después, y también al griego. Dice, entonces, Pablo creía que el evangelio tenía, la historia de Jesús tenía, la historia del amor de Dios, del sacrificio de Cristo, tenía poder para ya se me olvidó, hermanos, para salvar, exactamente, para salvar, porque no me avergonzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo sabía que si cuentas la historia, le hablas a una persona, a una familia, te vas a una colonia, te vas al rancho y les empiezas a hablar la historia maravillosa del amor de Cristo, se pueden salvar. ¿Qué hizo Pablo? Tan así lo creían. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué más hizo? Se convirtió. ¿Qué más hizo? Creía él que la historia podía salvar. ¿Qué hizo? ¿En dónde? ¿A dónde? ¿A qué se dedicó? ¿Cuál fue su función? Dejó todo por ir a dónde. ¿Qué? Hizo 3 vueltas para allá y la última. ¿Qué hizo Pablo con la historia maravillosa de Cristo Jesús? La tenemos al final de la Biblia en las páginas, allá en los mapas. Vaya los mapas. 3 viejas, dijo el gringo, 3 viejas misioneras. Se equivocó. Eran 3 viajes, ¿qué? Misioneros. ¿Y a dónde fue? No sé usted a dónde ha ido, pero de repente cuando la iglesia salga a campaña, o a las bolitas, o al rancho, o a la colonia, o a la ruta, o al otro extremo de la ciudad, debiera estar listo para hacer viaje misionero. La salvación es una realidad. Pablo la creía, la explica a los romanos, se la dice también a Timoteo, y le dice a Timoteo que Pablo está también creyendo. Pablo está creyendo en la salvación. Vaya conmigo a la carta a Timoteo, por favor. Vean conmigo, quiero que miren Primera de Tesalonicenses.
Primera, a la iglesia de los tesalonicenses. De hecho, todas las cartas empiezan hablando con gracia y paz y con un término de salvación. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice la escritura: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo tenía, y la iglesia de los tesalonicenses, una conciencia de que en Jesucristo hay salvación. En 1 Pedro 1:2, bueno, ya sería el apóstol Pedro ahí. Vaya conmigo a Timoteo, quiero que vean Timoteo. 1 Timoteo, es la cita que le debo de Timoteo. Ahí en el versículo 12 viene el testimonio de Pablo. ¿Alguien quiere conocer el testimonio de Pablo? ¿Quiere conocer el testimonio? ¿Cómo empezó? Ahí en el 1:2. Dice: doy gracias al que nos fue fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Sígale. Habiendo ya sido antes blasfemo, perseguidor de incurados, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Sígale. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí está ahí. Cuando Pablo dice, él está dando testimonio, lo que era, y lo hice por incredulidad, esto lo hice porque no creía. Oiga, pero no creía en Dios, Pablo. No creía en Dios. ¿Cómo no? Si era fariseo, era judío. ¿En quién no creía? No. En Jesús. En Jesús, no creía en Jesús, era perseguidor de la iglesia, porque la iglesia eran creyentes de Jesús. Bueno, él tenía conocimiento, pero como religioso, pero no conocía lo que era Cristo. No conocía Pero sí creía en Dios. Sí, pero no conocía mucho a Dios. No lo conocía por eso. No creyó en el Hijo de Dios. Era Dios humanado, Emmanuel. Dios con nosotros, ¿verdad? Isaías 9:6 habla más acerca de eso. Y luego dice que palabra fiel y digna. Fíjese las palabras de él, se está comprometiendo y se está echando toda la perra bien brava sobre él, porque, hermano, se echó todo el Sanedrín encima, a todos. Es más, le costó el pellejo. ¿Cómo murió Pablo? Decapitado. No sé cuántos de ustedes estuvieran dispuestos a morir por Cristo, pero Pablo dijo: no me echo para atrás. Oye, pero no me echo para atrás. Cristo es mi Salvador. Él, palabra fiel y digna. Ahí está. Fíjense más paquetón. Aguas. Palabra fiel y digna de ser recibida por que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué? Yo soy el primero. Sí, estas palabras parecen cualquiera, pero para un judío, vaya aquí a Vista Hermosa, ahí en la calle de Jerusalén 3000, y búsquese un judío y que le haga tal declaración, a ver cómo le va. Si es joven, si es hijo, lo deshereda. ¿Saben eso? Los papás lo desheredan. Lo sacan, lo expulsan de la sinagoga, le quitan todos los honores y créditos y le van a empezar a hacer feo. Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales él se sentía el primero de los pecadores, el peor de los pecadores. Si hacen fila para los pecadores, pues yo soy el primero a hacer fila. Sí, amén. Y luego dice, está tremendo. Allá en el versículo, bueno, iba a dar un versículo, lo perdí. Entonces, yo sé en quién he creído. Por ahí ando, hermanos. Yo sé en quién he creído. Es el versículo al que los quiero llevar. Lo perdí el versículo. Está aquí en primera o segunda de Timoteo. Están los versículos. Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es.
Segunda de Timoteo. ¿Segunda? Desde el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó, ¿no? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Se consideraba Pablo salvo o no? ¿Sí? Porque hay gente que dice que esto nadie lo puede saber. Si un asesino, ¿quién era Saulo? Perseguidor. Un perseguidor asesino. Perseguidor en contra de la iglesia. ¿Conoce usted a alguien que esté en contra de la iglesia? Que le hace la vida de chorritos a la iglesia, ¿verdad? Y que Dios bendiga a todas esas personas y Dios los guarde. Si alguien lo ve, ya dejen de molestar a los cristianos, ya dejen de molestar a la iglesia. Pero Pablo era una persona así. Y él dice, quien nos salvó, Cristo nos salvó y nos llamó. Dice, de hecho, hasta soy apóstol, hasta ando predicando, hasta soy misionero. ¿Era Pablo, se consideraba salvo? Sí. Uno dice que sí, los demás dicen, no sé. ¿Verdad? ¿Los demás qué dicen? ¿Qué va a predicar si él no es salvo? Si él no tiene la salvación, ¿qué va a predicar? ¿A poco no diga usted, pastor, y usted lo cree? De algo que yo predico, no me diga usted, no cuestión, hermano, pero ¿tú lo crees? Yo no creo, porque lo predico. Cuando Pablo predica la salvación es porque él lo cree. ¿Por qué será que en muchos púlpitos no se predica la salvación? Porque para el individuo no le queda muy claro las cuestiones de la salvación. Yo no hablo de mecánica porque no soy mecánico, no sé mecánica. No hablo de arquitectura porque no sé de arquitectura, no me pidan que hable de eso. Pero hablo de la salvación, ¿saben por qué? Porque he creído en Jesucristo, he sido salvo, leo la escritura y me queda bien claro por la palabra el aspecto de la salvación. Entonces, la salvación es una realidad, no es algo que anda tanteando, es una realidad. Pablo era salvo y lo creía, porque es lo que el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, hace. Aquí hay un versículo de San Juan, Pedro, 2 Pedro 1:28, pues no va, pero dice, porque nunca la profecía fue creída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí es donde entra que los hombres tenían el Espíritu Santo para poder hablar en la palabra de Dios. El Espíritu Santo en el individuo es la garantía de que somos salvos. ¿Okay? Bueno, vamos a terminar aquí, hermanos. Tenía en 1 Pedro 1:2, donde Pedro también, él dice, yo veo a Pedro y yo digo que es medio cobardón, me igual el Señor, yo digo, tengo mis dudas, pero Pedro dice en el 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor y Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y otra vez Pedro menciona el nuevo nacimiento. Efesios dice que nos hizo renacer. Pedro dice renacer. Jesús en Juan 3:3 a Nicodemo le dijo, tienes que nacer. A Pablo, a Tito le dice por la renovación, la regeneración en el Espíritu Santo. Entonces me queda muy claro. ¿Hay sincronía? Sí. ¿Hay sincronía, hermano? Sí. ¿O el motor se nos salió de tiempo? ¿Qué? Sí. No, hay sincronía en la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a dar, Padre, gracias, ayúdenos, bendícenos. Gracias por este estudio de esta mañana. Que tu pueblo pueda asimilar cada vez más acerca de la Escritura. Enséñanos.